Buenas noches y bienvenidos una semana más a La Alameda, este espacio de debate y análisis en el que intentamos hablar de las cosas que interesan Málaga y toda la provincia. En esta ocasión, pues vamos a hablar de lo que ha ocurrido hace unas horas, que no es otra cosa que el pleno del Ayuntamiento de Málaga, y para ello pues tenemos aquí, como está siendo habitual en los últimos meses, a sus portavoces. Empezamos con Elisa Pérez de Siles, portavoz del Partido Popular. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Daniel Pérez. Buenas noches, Manolo. Portavoz del Partido Socialista. Antonio Alcázar. Muy buenas noches, Manolo. Buenas noches. Y Toni Morilla, de Con Málaga. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Portavoz o portavoza? ¿Portavoz? Portavoz. Es que antes hemos estado un poco ahí debatiendo a ver cómo lo denominábamos. Portavoz de Con Málaga. Y también para completar esta mesa, esta ágora de debate, Ana Pérez Brián. Buenas noches, Manolo. Y Javier Recio. Hola, buenas noches, Manolo. Fijos en la alineación de La Alameda, que como saben es un programa coproducido por 101 Televisión y el periódico Sur. Bien, pues hemos tenido un pleno bastante intenso, como suelen ser todos. Hay que decirles que han hecho un gran esfuerzo porque el pleno ha sido bastante maratoniano y han hecho un esfuerzo por estar aquí esta noche. Bien, lo principal esta semana, no solo del pleno, la aprobación de los presupuestos municipales, que superan ya los 1.200 millones de euros y con una subida de inversión. Como portavoz del gobierno, del equipo de gobierno, unas líneas muy básicas sobre lo que pretenden ser estos presupuestos, ¿no? Bueno, pues son unos presupuestos récord. Efectivamente superamos los 1.254 y pico, creo que son el presupuesto municipal. Unos presupuestos que son en torno a un 17,5% más que los presupuestos del año pasado. Presupuestos para seguir incorporando dinamismo económico a la ciudad, para seguir soñando, para seguir sumando éxito y sobre todo siempre muy con la visión y la vista puesta en lo más importante, que son las personas. Lógicamente un presupuesto que está muy volcado en asuntos sociales, más de 165 millones en políticas sociales y bueno, pues proyectos ilusionantes. Singulares que tienen que ver, pues por ejemplo, con el auditorio municipal, que tienen que ver con el proyecto de remodelación de la Rosaleda y otros proyectos singulares, pero como digo, un proyecto también muy volcado en el día a día, en incorporar pues nuevos equipamientos sociales, equipamientos culturales, mantenimiento, conservación de la ciudad, en definitiva unos presupuestos para los malagueños y para que los malagueños podamos seguir soñando. Pues no sé si estará de acuerdo, creo que no lo va a estar, nuestro invitado también, Partido Socialista, Dani Pérez, y entramos ya en una conversación, yo iré dando de palabras, pero entramos ya en la conversación habitual. Bueno, lo primero que tenemos que decir de los presupuestos es que no los tenemos. Por tanto, hemos podido ver la información que ha aparecido en los medios de comunicación, pero no tenemos los presupuestos, por tanto, podemos hablar de lo que ha dicho el equipo de gobierno, de cómo ha subido. Pero vemos claramente que ha subido el presupuesto porque hay una ampliación del crédito, nos endeudamos en 150 millones de euros más, sube lo que son las aportaciones del Estado, dicho por el concejal de Hacienda, señor Conde. Es decir, si hay más presupuestos es por un motivo, es que se aumentan las transferencias del Estado al Ayuntamiento de Málaga a través de lo que son la participación de los tributos del Estado. La Junta de Andalucía se queda igual, no pone un euro más, lo mismo, y nos endeudamos más. ¿Por qué nos endeudamos más? Porque hay que hacer una operación que es la compra de las acciones de la Sociedad Municipal de Aparcamientos. ¿Qué vemos en los presupuestos? Según lo que se ha explicado, sí, se habla del auditorio y se habla de la Rosaleda, pero esos 4 millones que se pone para cada proyecto no van a ser reales en el año 2025. Es mentira, está pintado, pero no se van a ejecutar. Porque yo les digo, igual que con el hospital que tendremos la oportunidad de hablar, que esos 4 millones de euros para la Rosaleda o para el auditorio, en el año 2025 no se va a iniciar la obra del estadio o del auditorio. Y por terminar, no hay ningún proyecto de futuro de la ciudad, ninguno. Ni hablamos de Guadalmedina, ni de Asturias, nada. No hay nada ilusionante. Por tanto, lo mismo, unos presupuestos de continuidad que aumenta gracias a lo que es el endeudamiento y a las transferencias del Gobierno de España. Toni Morilla. Bueno, efectivamente,
podemos opinar de la nota de prensa del equipo de gobierno del Partido Popular, que no deja de ser, no deja de ser extraño, ¿no? Que vengamos aquí a debatir sobre unos presupuestos que ni siquiera se nos han facilitado todavía por parte del área de Hacienda del equipo de gobierno del Partido Popular. Lo que sí conocemos de esa nota de prensa es que a nosotras la sensación que nos da es que estamos de nuevo un poco en los presupuestos de Antoñita la Fantástica, ¿no? Porque de nuevo se vuelve a pintar algunas inversiones que se vienen arrastrando ejercicio presupuestario tras ejercicio presupuestario, el auditorio, entre otras. Y luego hay un tema que a nosotras nos parece que debiera de ocupar el grueso de la preocupación presupuestaria del ayuntamiento, que tiene que ver con la política de vivienda. Y claro, se pintan promociones de vivienda que todos sabemos que no se van a ejecutar en el presupuesto de 2025, ¿no? Se incorpora la promoción de vivienda de Soliva Oeste, que ni siquiera están hechos los proyectos de urbanización, con lo cual sabemos que estamos hablando de una promoción de vivienda pública que a lo mejor tarda, en el mejor de los casos, 10 o 15 años. Por tanto, de nuevo, estamos ante unos presupuestos que son bastante poco creíbles, tanto en la parte de los ingresos como fundamentalmente en la parte de las inversiones, donde ni siquiera podemos tener un diálogo en torno a cuáles son las prioridades, porque, insisto, año a año se vienen arrastrando las mismas inversiones que quedan sin ejecutar. Bueno, como todos sabemos, son unos presupuestos estratosféricos, ¿no? Récord en la historia del Ayuntamiento de la ciudad, pero como bien han dicho el resto de los compañeros, pues no hemos tenido ocasión todavía de desgranar partida presupuestaria por partida, ¿no? Sí que vemos en falta una mayor inversión seguramente en las pocas partidas que se nos han concretado en los barrios, ¿no? En los distritos, ¿no? Nosotros creíamos que el presupuesto, la inversión en el mantenimiento, en la conservación de los barrios, ¿no? En las infraestructuras que necesitan iba a ser superior, creo que andan por los 17 millones de euros, y teníamos la certeza de que se iban a destinar cantidades más importantes a los barrios que entendemos están muy necesitados, ¿no? Hasta que no veamos, entiendo que será la semana que viene, los presupuestos íntegramente, pues no tendremos una valoración concreta y exacta de ellos, ¿no? También entendemos que posiblemente con la problemática que tiene la ciudad y el ciudadano y los vecinos respecto al acceso a la vivienda, pues también se queden un poco cortos. Bien es sabido que difícilmente se van a poder ejecutar en tan poco corto plazo todas las viviendas que la ciudad necesita, pero entendemos que también sería necesario que en aspectos de vivienda los presupuestos recogieran partidas más importantes. Yo creo que el presupuesto municipal, por un lado, al final lo que está haciendo es una declaración de intenciones, ¿no? Porque todos sabemos que muchas veces los presupuestos al final no se ejecutan al 100%, vamos, ni del ayuntamiento, ni de la Junta, ni del Estado, ni de ninguna administración. Yo valoro especialmente que el ayuntamiento, el alcalde, además, lo digo siempre, es la administración que más se preocupa por el tema de la vivienda. Es la administración que más dinero pone por la vivienda, ¿no, Dani? No me mires así, porque el gobierno de Pedro Sánchez lo ha puesto en duro. Y la Junta, casi nada. ¿Perdona? Pero bueno. Me Javier, tú eres una persona informada. Por favor, el 85% de las viviendas que se están construyendo ahora mismo, de las 1.300 que hay en ejecución, eso no es esa cierto, imagen no llega a un 12%, del gobierno de España. Pero además que las matemáticas son exactas, no llega a un 12%. Señora, a ver, vamos a ir para yo le estoy diciendo, es que, Dani, tú has no se acelere. a Javier, por eso, yo le digo que hablemos con rigor, financiación del Plan Estatal de Vivienda. Es que con rigor no estás hablando, no llegas a un 12% y además con presupuesto europeo del Plan Nacional de Vivienda no llega a 20 millones de euros. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ustedes conocen en este presupuesto municipal no me dejáis hablar. Si vemos y no solo el Partido Socialista, si vemos lo que ha construido el gobierno en los últimos 20 años en Málaga, ¿estás de acuerdo conmigo? Es ridículo, ¿no? No me lo expliques, si me lo sé muy bien. Es que las viviendas que se han hecho, las 5.000 viviendas se han hecho con el plan estatal. Y cuando llegó Rajoy lo eliminó. Las 5.000 viviendas que ha hecho el ayuntamiento las ha hecho con el dinero del plan de Zapatero. Con el plan estatal. Sí, hablemos con propiedad. Dani, por favor. Dani, por Dios. 5.000 viviendas. Claro que sí. 5.000 viviendas la base con el presupuesto del 500 millones de euros a el plan estatal. El plan estatal. Del dinero de sus vecinos, que son los vecinos de Málaga. Es que ese esfuerzo, Dani. Para empezar, la VPO la paga la gente. Claro, son 500 millones. Se regalan. Se regala. La VPO la pagan los malagueños que la compran, ¿eh?
Por supuesto, claro. No, lo que hace es la promoción y y tiene ha una sido al bonificación. Ayuntamiento de Málaga. No, digo el gobierno de que España se con el plan critica- estatal. Ya. Javier, usted es una persona bien informada, por favor. No entremos en lo que no es. Venga, la perra gorda para ti. Oye, para terminar, a mí me preocupa que lo que es el mayor esfuerzo inversor sea a costa de deuda. A mí eso me preocupa, porque al final eso hay que pagarlo y se paga bastante más caro. Efectivamente. Bueno, con respecto al nivel de endeudamiento, decir que podemos hacer precisamente esa operación de compra del accionariado privado de la Enmasa con acceso al endeudamiento precisamente porque a lo largo de todos estos años se han hecho los deberes. Es decir, hemos ido cumpliendo con las reglas de gasto, hemos ido pagando deuda y estamos ya con esta operación de incorporación de 25 millones, que es lo que se incorpora al endeudamiento municipal, estaríamos en torno a un 30 y tantos % cuando el límite legal está en torno al 110% de endeudamiento, es decir, que estamos muy por debajo del índice de endeudamiento legal. Siendo honesto y sincero, señor Daniel Pérez Morales, encuentra en este presupuesto 76 millones de euros para incorporar de nuevo a la ciudad 3.300 viviendas, 1.000 de ellas precisamente con cargo a esos suelos de Soliva Oeste que también este ayuntamiento ha hecho el esfuerzo de adquirir porque eran suelos privados y lo hemos incorporado para incorporarlo, insisto, a este plan municipal de vivienda 23-27, que es la hoja de ruta municipal que mantenemos en materia de vivienda. Por cierto, sumándola a las 2.200 viviendas que también tenemos en construcción en este momento, con un 12%, señor Daniel Pérez Morales, un 12% de dinero estatal, un 12% que es lo que suma, los escasos 90 millones de euros de dinero europeo. Es descarado lo que está diciendo. De dinero europeo. Si es que las matemáticas son exactas. Yo se lo voy a explicar. ¿Por qué vino aquí la ministra del Gobierno de España a hacer la promoción pública? Porque es financiación del Gobierno de España. El 85%. Permítame. Es que no es cierto. Permítame, y vamos a ser honestos. El suelo de esa vivienda, le voy a explicar ¿de quién reuniones era? que a lo mejor usted no conoce y yo se lo voy a explicar. Inversión. ¿Vale? El Gobierno de España se ha reunido con el Ayuntamiento de Málaga para hacer lo que es el proyecto de urbanización de los terrenos de Buenavista. 37 millones de euros que hace el Gobierno de España. Que, por cierto, ya lo suman a la señora cuenta. Pérez, es no impertinente. Diciendo... Permítame, déjeme por lo menos 30 segundos. No le voy a permitir, no le voy a quitar más tiempo, 30 segundos. El Gobierno de España se ha reunido el secretario de Estado con el alcalde para ver los proyectos que hay en materia de vivienda. Se van a construir 3.000 viviendas gracias al plan estatal. Y esa es la verdad, aunque les duela a usted. Lo que tenemos que hacer es, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España, poner todos los recursos. El Gobierno lo está poniendo. La Junta de Andalucía ha puesto 34 millones en los presupuestos. Y le digo que de los 34 millones, 32 lo ha puesto el Gobierno de España. Por tanto, hagamos entre todos algo muy importante, mucha vivienda. Y ustedes... no bailen más, que se están cargando la ciudad, que se han ido 34.000 malagueños de la ciudad, señora Pérez Cila. Hay 35.000 demandantes vivienda VPO. A mí me parece que hay los fondos que se dedican a la promoción de vivienda protegida en la ciudad de Málaga provienen de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que está financiando el Plan de Vivienda Estatal del Gobierno de España. Y esto es así y es fácilmente consultable, se puede ver a través de Internet. No hay ni trampa ni cartón. El grueso de la financiación viene del Gobierno de España. Yo creo que hay algo en lo que seguro que vamos a estar todos de acuerdo, que es que el que no ha puesto ni un euro es el señor Moreno Bonilla. Sí, el señor Moreno Bonilla es el convidado de todas las fotos, se mete en las fotos, se cuelan las fotos para poner la primera piedra sin poner ni un euro. Y yo creo que sería importante, señora Pérez de Siles, que hubiera un compromiso, y yo lo he planteado en muchas ocasiones y lo seguimos defendiendo. Tiene que haber un compromiso a tres manos de las tres administraciones que tienen que apostar por la promoción de vivienda pública. Pero, insisto, y me duele la boca de decirlo, la clave no es solo esta, porque sabemos que esa promoción de vivienda pública no va a servir para paliar y atender la situación de emergencia habitacional que tenemos aquí y ahora. Sabemos lo que tarda en ponerse en marcha una promoción de vivienda pública, la tramitación urbanística que supone, etcétera, etcétera. Estamos hablando que se tardan entre 10, 15 años como mínimo. Por tanto, en materia de política de vivienda hay que empezar a hablar ya de cómo se intervienen los precios de la vivienda en alquiler. Todo lo demás está bien, tenemos que ponernos de acuerdo. Sería importante que cosas que son fácilmente consultables, como quién pone, quién financia las promociones de vivienda pública que se van a hacer, que esto no es discutible, es decir, no son cuestiones subjetivas, claro, que estén sujetas a debate, no sean objeto para tirárselo entre una administración y otra, y que lo que se ponga sobre la mesa sea cómo se colabora para promover vivienda pública y para intervenir los precios de la vivienda en alquiler.
¿Y esa intervención qué efecto a vuestro juicio tendría en el mercado para solucionar el tema de la vivienda? Bajar los precios de la vivienda. ¿Y qué ha ocurrido en Barcelona? Bajar los precios de la vivienda. Lo que ha pasado en Barcelona es que con la declaración de zona tensionada se ha impactado en una reducción de en torno al 5% en el precio de la vivienda en alquiler. Con la declaración de zona tensionada se reduce el precio de la vivienda en alquiler. Esta no es solo la única medida y nosotros lo hemos planteado. Hay que establecer un tope al precio de la vivienda, igual que se toparon los precios del gas, es decir, y esto es una intervención directa que puede hacer el Estado y que debería de hacer el Estado. Hay que intervenir en el ámbito de la vivienda vacía, hay que intervenir en el ámbito de la vivienda turística y hay que intervenir también en el ámbito fiscal. Estos últimos días se ha debatido en el Congreso de los Diputados propuestas precisamente para una fiscalidad que lo que haga sea estimular los alquileres indefinidos y de larga duración en detrimento de alquileres que sabemos que tienen una finalidad especulativa. Precisamente en ese ámbito de la vivienda ha habido una propuesta, ¿no?, del Partido Popular, que ha tenido el voto en contra del Partido Socialista y con Málaga y la abstención de Vox sobre digamos la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la declaración de zonas tensionadas y la prohibición de viviendas turísticas, ¿no? Bueno, este es el segundo paso que anunció el alcalde cuando planteábamos cuando podíamos hacerlo, porque y yo insisto siempre que vengo por aquí, insisto en recordarlo para que las personas, los malagueños que nos están viendo, lo sepan, y es que estuvimos durante muchísimos años exigiendo a la Junta de Andalucía un decreto, un marco regulatorio que nos permitiera a los ayuntamientos poder ordenar y poder regular vía planeamiento. Eso no ocurrió con la Junta de Andalucía Socialista, a pesar de que ahora se muestra muy preocupado. El PP lleva ya gobernando bueno, claro, años. Efectivamente, y desde el minuto uno empezamos a trabajar en el decreto y demostramos que sí éramos competentes, cosa que decía la Junta Socialista. No es competencia autonómica, es competencia del Gobierno central. Es competencia del Gobierno central. Eso estuvisteis vosotros en la Junta de Andalucía muchísimo tiempo haciendo. Pero es más. Es que mentís con este tema. Es más, es que habéis tenido la oportunidad, es que fue el Partido Popular el que recurrió con la Ley Nacional de Vivienda de regular. Han tenido la oportunidad con la Ley Nacional de Vivienda de regular y no lo habéis hecho. No lo habéis hecho. Habéis esperado a que la Junta... Pero centrémonos, por favor, en la moción. Desde que la Junta de Andalucía nos permite ese marco regulatorio, el Ayuntamiento empieza a trabajar en la ordenación vía planeamiento. Y primeramente ponemos en marcha esa instrucción, que lo que exige son la incorporación de viviendas turísticas con mayor garantía, es decir, que cuenten con accesos independientes, que cuenten con servicios independientes. Y en el segundo paso decíamos, vamos a trabajar en un inventario exhaustivo de viviendas turísticas que realmente estén en actividad, porque siempre se hablan de cifras de 12.000 viviendas turísticas. Efectivamente, ese inventario arroja 7.035 viviendas turísticas en actividad. Una cosa son las que estén inscritas por parte de muchas familias que efectivamente utilizan sus ahorros para comprar una segunda vivienda y en el futuro la dan de alta por si en el futuro quieren o no explotarla. La realidad con cargo a este inventario es que contamos con 7.035 viviendas turísticas en explotación en la ciudad. Y se establecen esos márgenes de... son datos del propio ayuntamiento, Elisa. Datos objetivos, efectivamente. Pues echarle un vistazo porque no lo había estudiado en profundidad. No lo había estudiado en profundidad. El estudio, que es el anexo de la modificación del PGO que habéis aprobado hoy en solitario, lo que dice con mucha claridad es que hay 12.711 viviendas turísticas registradas en la ciudad de Málaga. En explotación. Y lo que no incluye tampoco, lo que da más datos. Ese informe da más datos. Ese informe da datos como que el 73%. Déjele hablar. Y se establece un ratio en el 8% de 43 barriadas donde efectivamente no se va a poder inscribir nueva vivienda turística. En el resto de las barriadas se establecen los criterios que se recogían ya en la instrucción, que es que cuenten con mayor garantía, es decir, accesos independientes y servicios independientes. De acuerdo. Es una chapuza. Algo muy importante. Es una chapuza. Termina Morilla y habla. Es una chapuza lo que han hecho. Hay que poner sobre la mesa que llevan
13 años incumpliendo su propia normativa urbanística. Es que en el PGO de 2011 ya se establecía lo de la entrada independiente. El Partido Popular no lo ha aplicado porque no ha querido, porque ha habido otro ayuntamiento porque no lo han hecho ustedes donde gobiernan. Ha habido otro ayuntamiento, déjame que termine. La delegada de urbanismo en este pleno ha hecho una relación de municipios que están ahora mismo aplicando medidas y que gobiernan ustedes porque no lo han hecho antes donde gobiernan. Ayuntamientos gobernados por las organizaciones que forman parte de mi coalición pusieron en marcha regulaciones de viviendas turísticas pioneras que fueron recurridas por parte de la Junta de Andalucía del Partido Popular. Aquellos ayuntamientos que sí han ejercido la competencia urbanística que tenían para regular la vivienda, lo que se han encontrado por parte del Partido Popular, que es el partido del lobby inmobiliario, se han encontrado un recurso. Ustedes han cambiado de posición y no han cambiado porque un día se hayan levantado y hayan dicho, uy, que hay un problema con la vivienda turística en Málaga. No, han cambiado de posición porque hay un clamor social amplísimo que les está diciendo que hay un auténtico problema con la vivienda turística en Málaga. Parece que el fenómeno es que Málaga, es que la propuesta en Barcelona es la ciudad con más vivienda turística de toda España. Por favor, vamos a dejar los turnos de palabra. Málaga es la ciudad y la provincia que tiene más vivienda turística de toda España. No es cierto, muy por señora Morilla. Pero mire los datos. Hombre, yo Morilla, puedo discutir las opiniones. Los datos no son discutibles. Los datos no son discutibles. Dicen 43 zonas de la ciudad de Málaga no van a poder tener nuevas viviendas turísticas. Bueno, va a haber 250 y pico, no recuerdo, 250 y pico zonas de Málaga donde lo que plantean es que pueda seguir habiendo un crecimiento de vivienda turística que no tiene nada que ver con lo que dice el alcalde. Señora Morilla, a ver, déjenlo hablar, por favor. Sí, no, es muy respetuoso porque llega un momento en que incluso las que nos están viendo pero tienen problemas a la hora de seguir, sobre todo por el ruido que generamos. He estado callado y espero que ahora mismo, 30 segundos, no voy a pedir más. Si alguien lleva hablando de vivienda años, es este portavoz y el Grupo Socialista. Años. Y lo sabéis perfectamente todos. El Partido Popular podía haber utilizado las normas de planeamiento del PGO del 2011 para hacer lo mismo que está haciendo ahora. Porque una instrucción, que es lo que está aplicando en estos momentos, tiene menos validez que el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga. Por tanto, se podía hacer. A día de hoy son 12.711 viviendas registradas como viviendas de uso turístico. Datos del ayuntamiento, si se leen sus propios informes. 12.711 viviendas. Barcelona tiene 2 millones de habitantes. Málaga 590.000. Barcelona tiene 8.000 pisos de uso turístico. Madrid, que lo reguló con Carmena, se han quedado en 1.000 legalizados. Vigo, al que tanto hablaban hoy, tiene 208. Logroño, que se han dado los datos, 400. Pero son los datos de la concejala de urbanismo. Yo lo que les quiero decir es que la situación de la vivienda se ha ido de las manos, porque es un tema de modelo de ciudad. Que salimos a la calle 30.000 malagueños para decirle a Paco de la Torre que este modelo no puede continuar, que son 35.000 malagueños los que se han ido de la ciudad, 35.000 también demandantes de una vivienda de VPO. Y ante esta situación había que ser contundente, lo mismo que ha hecho Colboni, una moratoria para no dar ninguna licencia de uso turístico más, y aquellas que no cumplen el PGO desde 2011 hay que eliminarlas. No puede ser, porque se generan muchos problemas de convivencia, pero sobre todo una competencia desleal, porque no hay vivienda ahora mismo para alquilar. Una vivienda en el barrio de Miraflores de 3 dormitorios se está alquilando en 1.200 euros. No puede ser. Es una barbaridad. Eso no lo puede pagar una familia. No lo puede pagar ningún joven que se quiera emancipar. Por tanto, o regulamos. Y yo lo digo de esta forma, hay que intervenir el mercado de la vivienda, porque se ha convertido en una situación limitante. Porque si cualquiera de nosotros sufrimos una situación en la que tengamos una vivienda compartida, nos tengamos que separar o tengamos que comprar una vivienda con una habitación más, porque nuestros padres se hacen mayores, no podemos. Y aquí viene la gente comprando al contado, porque los fondos de inversión están comprando la ciudad de Málaga. Y esos son los datos del propio informe del Ayuntamiento de Málaga. Habrá pequeños ahorradores, pero hay quienes están comprando al contado. Un momento, es que cuando... Yo hablo con toda rigurosidad. Los datos no se... Venga, estoy preparado para... Hay un estudio que dice que el 90% de los propietarios es o de una o de dos. O sea, quiero recordar de memoria que el 70 o el 80% era
único propietario. O sea, no me suelten más el rollo. Pero de que son se agrupan en sociedades, Javier, Sí, por favor. Es una cosa que son la gestión, eso es diferente. Pero el propietario es uno. El dato que daba el INE es que había en Málaga, lo sacaba la semana pasada, creo que era, más de 16.000 viviendas que eran de grandes tenedores, o sea, de tenedores que tienen más de 5 viviendas, más de 5 inmuebles. Y sacaba bajo el dato su también propiedad. que tú eras vivienda turística, ¿no? Eso no lo sacaba. Ese dato no no lo lo he leído sabes, yo. no lo sabes. No lo he leído, pero puedes un leer. momento. El de la vivienda de grandes tenedores lo puedes consultar. Yo sé perfectamente Lo que puedes consultar. la mayoría de viviendas turísticas en Málaga son de pequeños propietarios que han ahorrado toda su vida y ahora tienen un complemento para su pensión o para lo que quiera. Entonces, yo lo que no voy a hacer es demonizar la vivienda turística, como estáis haciendo todos. No, para el nada. PP, el PSOE y vosotros. ¿El PP también? Nosotros, Sí, el PP sí, nada el más PP lejos ha de la cambiado. realidad. El PP. No. El Siempre alcalde- lo ponemos el en alcalde ha valor. cambiado. El alcalde ayer El en la rueda de alcalde. prensa lo primero que alfombra roja para el sector lo primero hotelero. que hacía ayer en la rueda de prensa el Elisa, alcalde fue por poner favor, en valor si el te papel lees de la la vivienda carta que el turística alcalde de hasta la ahora. ciudad ha enviado a Pedro Sánchez, Elisa. es una auténtica barbaridad. Entre otras La cosas- exposición de motivos son el demonio que han causado todos los problemas. No se habla de la ley de arrendamiento urbano, que la gente no se atreve a meter un inquilino porque si no le paga es un verdadero suplicio. Es que ese es el principal Hecha. problema. Bueno, pero eso Venga, no lo venga, decís. Es el por principal favor. No lo problema. decís, no, por de un favor. momento. De eso no se habla, se hablan de viviendas vacías, porque la gente no saca. Porque es 0,1. 16.000. 16.000. Hay más viviendas vacías que Claro que hablamos de viviendas En el vacías. propio informe Pero del ayuntamiento no lo recoge. Claro, pero no lo claro que recoge. hablamos de el viviendas 0,1%, vacías. ¿cuántas son las viviendas turísticas, Daniel A ver, Pérez? Pero mira, hay más viviendas vacías que apartamentos. Eso es Javier, un- nosotros Y ya para somos- terminar, eso es un bulo. Pero es que Eso es un lo de bulo. las viviendas No, vacías, pero lo un de que bulo, no estemos bulo. hablando ¿De de las tal bulo? viviendas vacías, 16.000 falso. Yo no vacías. conozco ninguna vivienda vacía ni tú tampoco. Es un bulo. Son datos. Hay No, datos, dime. hay Datos del datos, INE. hay datos el del Instituto INE Nacional de que hablan de Estadística. que hay El más Instituto de Nacional de 10.000 Estadística. viviendas vacías. Nosotros hemos propuesto que el Ayuntamiento de Málaga le aplique un recargo de IBI a las viviendas Me parece vacías, muy que bien. lo puede hacer. No lo quieren hacer. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se aplica un Porque recargo se de estaría IBI? de nuevo ¿Por qué castigando no- al propietario, porque Sí. usted se cree Oye, que todos Tony, esos también propietarios se puede un hacer al recargo contrario. vivienda al alquiler porque También. no un A ver, recargo porque escuchad- están desprotegidos por la ley de escúcheme un vivienda. Un segundo. recargo de Vamos IBI a a hacer una quienes rebaja. están especulando con la vivienda. Escúcheme, No se puede Un recargo de IBI escúcheme, a quienes están portavoz del especulando Partido con la Popular, vivienda. portavoz de Comálaga, es que vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y volvemos en unos segundos. Estamos en la Alameda hablando con los portavoces municipales en el Ayuntamiento de Málaga, hablando sobre todo de vivienda, junto con los periodistas también, Javier Recio y Ana Pérez Brián. Y bueno, Antonio Alcázar, cedo la palabra Muchas gracias, Pablo. para que continuemos en el debate de la vivienda, de la modificación del PGO y bueno, y de todo lo que hemos estado hablando en la primera Bueno, parte. yo creo que como en casi todos los problemas, los temas de calado y los temas importantes de la ciudad se llega siempre tarde y mal, ¿no? Estamos demonizando o estáis demonizando a las viviendas turísticas y yo creo que bueno, en la situación del acceso a la vivienda tan dramático que tiene la ciudad no tiene nada que ver en las viviendas turísticas, ¿no? Es algo a colación, pudiera ser, pero qué duda cabe de que no tiene nada que ver con el acceso a la vivienda que tiene la ciudad. Eso obedece, pues entendemos, a las nefastas políticas sobre la vivienda que se han hecho desde hace años, ¿no? Que no han sabido mirar hacia adelante, ver un futuro en la ciudad y poder trabajar sobre ello, ¿no? Las viviendas turísticas, lógicamente, obedecen, y nosotros somos los primeros que tienen que obedecer a una regulación estricta, no como está en estos momentos, porque cierto es que, como todos sabemos, hay zonas saturadas, y zonas que lo más importante es en este sentido es la convivencia y la seguridad de los propios vecinos, ¿no? Entonces, las viviendas de uso turístico deben de ser regularizadas, que duda cabe, ya lo hemos dicho en el salón de plenos y en las distintas reuniones que hemos tenido y en otros platós, pero no es el problema fundamental del acceso a la vivienda que tiene la ciudad de Málaga. Eso es condición por las nefastas políticas que se han hecho con anterioridad y que hemos llegado a esta situación de crisis habitacional, como estamos hablando. Ha habido otra propuesta en el pleno de esta mañana sobre lo que han venido a denominar inquiocupación, ¿no?
Cuéntenos un poco. ¿Cuál Bueno, es efectivamente, el problema de la vivienda tiene muchas aristas y uno de ellos es que la desprotección está originando este tipo de problemas, que estén surgiendo, pues, de nuevo, otra parte de la población que está resultando vulnerable, que antes no lo era, porque eran familias normales, que utilizaban su fuente de recursos para comprar una segunda vivienda, los depósitos bancarios no les daban rentabilidad y estaban utilizando su ahorro, aquellos que han conseguido con el sudor de su frente y que tienen derecho a utilizar para comprar esa segunda vivienda, que bueno, pues están formalizando contratos de alquiler que algunos están aprovechando y además algunos de los eslóganes que se escuchaban en algunas de las manifestaciones, algunos también en la manifestación en Málaga invitaban a los inquilinos a hacer eso, a dejar de pagar los alquileres. Bueno, pues esto está ocasionando el problema de la inquiocupación, es decir, aquellos arrendatarios que formalizan un contrato de arrendamiento en fraude de ley, a sabiendas de que va a dejar de pagar y pues lógicamente el propietario tiene que seguir asumiendo el pago de su hipoteca, el pago de los gastos y en definitiva, bueno, pues están convirtiendo a muchas familias en riesgo de exclusión y familias vulnerables. Este es uno de los problemas que efectivamente, una de las aristas de los problemas de la vivienda que se están evidenciando. ¿Y proponen, digo, por explicárselo a los espectadores? Bueno, pues nosotros proponemos modificar la Ley Nacional de Vivienda. No podemos tener una ley nacional que desproteja la propiedad privada y que proteja al ocupa con K. Esto es lo que está ocurriendo y por esto, señora Morilla, hoy contamos en nuestra ciudad con más de 16.000 viviendas vacías. Y eso que usted plantea de sancionar también al propietario, ¿usted se cree que aquel propietario que tiene que estar sufragando una hipoteca le gusta tener su casa cerrada o le gustaría sacarlo al alquiler? El problema es que no se protege al arrendador. A mí simplemente contestarle al señor Pérez Morales, porque él decía, 30 segundos, decía, no hay nadie que lleve más hablando de vivienda que el Partido Socialista en Andalucía y en la provincia de Málaga. Ese ha sido el gran problema, que ustedes llevan muchos años hablando pero poco ejecutando, porque ustedes tenían las competencias de vivienda y durante 37 años la Junta de Andalucía ejecutaron en esta ciudad 80 viviendas, 37 años, 1,7 viviendas fueron los que incorporaron a la provincia de Málaga. Sí. Es más, desde que ustedes llegaron al gobierno de España han ido haciendo promesas que suman 420.000 viviendas. ¿Dónde están todas esas viviendas para los españoles? ¿Dónde están esos suelos de la Sareb? ¿Dónde están los suelos de la Defensa? ¿Dónde están las 10.000 viviendas ahora mismo que prometían? Tenemos unas imágenes ahora mismo que están puestas en las pantallas. Ahí las tiene. Ahí tiene ya la financiación del Gobierno de España con la ministra, suelo municipal, financiación del Gobierno de España y Moreno Bonilla que puso la cara. 69 millones de euros lleva invertido en esta última legislatura. Le he dejado 1 minuto y medio entero en silencio. Pero es que usted es irrespetuosa, irritante. Lo hace siempre. Permita que nos escuchen. Yo lo que quiero explicar es que el problema de la vivienda tiene muchos factores. La vivienda turística sí, es uno de ellos, porque genera una desigualdad, porque si la rentabilidad de tener la vivienda en alquiler turístico es un 400% más de rentabilidad que tenerlo en régimen de alquiler de larga duración, pues el propietario busca siempre la máxima rentabilidad. Pero el que tiene una única vivienda y ha comprado otra que puede hacer como ahorro, se puede entender, pero a partir de tener 5 viviendas, 4 o 5 viviendas, no estás comprándote una vivienda para tener unos pequeños ahorros, te estás convirtiendo en un rentista y la vivienda no se puede convertir en un espacio de especulación. ¿Por qué? Porque no, porque tiene una situación gravísima, porque es un derecho. El derecho a la propiedad privada, pero en el momento que tienes 5 viviendas, estás convertido en un rentista. No es para apoyarte en tus ingresos, para nada. Porque la Constitución, el artículo 47 dice, vincula claramente el derecho a la vivienda digna de todos los españoles. Por tanto, y la libertad, vamos a proteger y la propiedad privada, pero vamos a proteger que la vivienda tenga un uso social y no especulativo, es lo que yo digo. Tony Morilla. A ver, yo por ir por parte. Hay toda una historia creada con el tema de la inquiocupación que, bajo mi punto de vista, es una estrategia de distracción masiva que por parte de la derecha y de la ultraderecha, acompañado de determinados medios de comunicación, hemos visto el ilustre papel de Ana Rosa Quintana con este tema, han generado una alarma en torno a un fenómeno que, según el Ministerio del Interior, representa un 0,06%.
un 0,06% de delitos de ocupación. Por tanto, estamos hablando de una cuestión que es irrelevante, insignificante en términos políticos con el problema de la vivienda que hay en este país. Y yo sí creo que de lo que hay que hablar y donde tenemos que poner el foco es de cuáles son las obligaciones y cuáles son las responsabilidades que tienen los poderes públicos para garantizar los derechos que están reconocidos en nuestra Constitución. El artículo 47 es un derecho social, que no es fundamental. Quizás esta sería una cuestión que habría que abordar y hacer una reforma constitucional para que sea un derecho fundamental y haya aún más obligación de garantizar que el derecho a la vivienda, que es un derecho que si no tenemos garantizado, es decir, cuando uno no tiene una familia, no tiene un hogar, no tiene unas paredes, se le está vulnerando el derecho a poder tener un proyecto personal. Por tanto, eso es lo principal que deben de proteger las administraciones públicas. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? En este país lo que ha pasado es que ha habido una política de vivienda donde se ha protegido, se ha estimulado, se ha favorecido y facilitado el que haya una concepción desde un punto de vista profundamente especulativo. Y hablamos de la vivienda turística, pero no solo la vivienda turística. Vamos a mirar lo que pasó en este país cuando la burbuja inmobiliaria del año 2008 o cuál es la burbuja del alquiler que está sucediendo en este momento. La realidad que hay ahora mismo es que hay muchas viviendas, más de 16.000 según los datos recientes que hemos conocido en la ciudad de Málaga, que son de más de 5 tenedores. Eso significa que de 5 viviendas, perdón. Cuando se tienen más de 5 viviendas no es precisamente para vivir, que es la función social que debe de atender una vivienda, sino que es para otro fin. ¿Cuáles son las responsabilidades de los poderes públicos? Proteger y garantizar que todo el mundo tiene garantizado el derecho a la vivienda. Sí, pero un momento, una cosa. La responsabilidad de los poderes públicos también consiste en favorecer un escenario legislativo que te permita la tranquilidad. Yo estoy convencida, Dani, en eso no estoy de acuerdo, que las personas también no buscan solo la rentabilidad, también buscan la tranquilidad. Yo estoy convencida de que con una base legislativa que te dé tranquilidad, que sepa que tú vas a poder alquilar tu vivienda a largo plazo sin problema, que te van a pagar, que no te va a dar quebraderos de cabeza, estoy convencida de que muchas de esas 16.000 saldrían al mercado. El problema que yo detecto últimamente, sobre todo entre las administraciones que son incapaces de ponerse de acuerdo, es que se pide al ciudadano un ejercicio constante de valentía. Ay, por favor, es que la portavoz del gobierno lo salió el otro día, Pilar Alegría, hace una semana. No, pero es que se apela a la buena voluntad del tenedor, bueno, del propietario de una vivienda. Por favor, no suban los alquileres. ¿De verdad es normal que sea el ciudadano el que tenga que ser valiente, el que tenga que asumir el sentido social de una vivienda, el que tenga que topar el alquiler? Porque ustedes son incapaces, miro a todo, de ponerse de acuerdo y de articular un escenario legislativo que nos dé tranquilidad. Claro que somos incapaces de ponernos de acuerdo porque hay una cuestión de ideología y de política. Dani, lo explico por qué. Pero es que lo explico porque no ayuda. las competencias en materia de vivienda, habiendo un ministerio, la tiene la comunidad autónoma. Y hablamos, por ejemplo, de la tasa turística, que genera también un impacto. Es decir, tenemos que saber cuáles son las competencias. Y ahora hay un ministerio de la vivienda dedicado en este caso a promocionar vivienda pública, a que se aumenten los fondos estatales de la vivienda, y eso es positivo. Dani, pero cuando llega el Partido Popular, lo que hace el Partido Popular cuando llega al gobierno es eliminar el plan estatal de vivienda, que es lo que se nutre las comunidades autónomas y los municipios para hacer la política de vivienda. Es la realidad. Ante esto, ¿qué hace falta? Hace falta mucha política pública de vivienda y hace falta más. Hace falta acuerdo. Esta ciudad necesita hace falta también un parque público de vivienda. Cumplan la ley. Esta ciudad no tiene un parque público de vivienda que dé respuesta a las necesidades también que hay en materia social. Todos los días recibo mensajes de muchas personas que tienen un drama cuando le echan a la calle, de familias que le quitan a los hijos porque no pueden tener los hijos si están en la calle. Ante esta situación tenemos que claro que es una cuestión ideológica defender la función social de la vivienda o no defenderla. O no ejecutar, claro que es una cuestión ideológica. El Partido Popular no, a ver, Javier Recio. Claro. Proteger a las familias vulnerables y al final las ha hecho más vulnerables. ¿Por qué? Porque los propietarios no quieren alquilar a familias vulnerables. Hay inmobiliarias que... vulnerable. No, ¿por qué? Vulnerable es una familia normal con hijos. Con hijos. O sea, no una familia vulnerable de la que podamos pensar. Hay un caso de impago, prácticamente es imposible que lo desahucie. Es que no es así. Eso es así. Después tú has hecho trampa en una cosilla. Si es que hay 3 desahucios al día en Málaga. No, es que no es así. Tony ha hecho trampa y dice, la ocupación es el cero tal. Cierto, pero los datos del Ministerio de Interior. Déjame que termine una cosa. Una cosa es la ocupación y otra cosa son los impagos.
Eso es muy diferente. Y el problema de los y el impago del problema es que se eterniza en un juzgado. El problema de los impagos, ¿cuál es? O sea, el problema de ¿cuál es? Preguntarle al propietario cuál es el problema de los impagos. O sea, vamos, meses y años para echarlo. Y encima tienes que seguir pagándole el agua y la luz. El ordenamiento jurídico tiene determinadas herramientas para aplicar procedimientos exprés en determinados casos. Pero escúchame, cuando hablamos de impagos de alquiler, ¿de qué estamos hablando? Las familias no dejan de pagar el alquiler porque un buen día dicen, uy, voy a dejar de pagar el alquiler. Las familias no pagan el alquiler porque hay unos precios que son prohibitivos y porque no tiene absolutamente nada que ver el precio de la vivienda con los salarios que cobran. Y eso lo tiene que soportar el propietario. Las familias trabajadoras. Y eso lo tiene que soportar el propietario. Por tanto, de lo que tenemos que hablar es de cómo se interviene para garantizar que no haya impagos de alquiler. Ese es el debate central, no el otro. Pero una pregunta, señora Morilla. En teoría, si tú no pagas, el problema se lo traslado al el debate que generáis con términos, por favor, una pregunta, señora Morilla. Señora Morilla, escúcheme. Señora Morilla, que es la iniciativa que ha señora Morilla, le estoy hablando, que me escuche. Es que no he podido terminar el argumento. Ahora le voy a dar la palabra para que termine. Pero en el caso de los impagos, y me gustaría saber la opinión de todos los portavoces, ¿qué opinión tienen sobre el hecho de que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga acumule 30 millones de euros en impagos precisamente de vivienda en alquiler? ¿No? Sí, porque para la Administración es fácil decir, bueno, asumo 30 millones de euros de impagos porque, como diría Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie. ¿No? Pero el Ayuntamiento de Málaga, las arcas municipales de todos los malagueños soportan, ya llevan soportados 30 millones de euros en impagos. Es decir, que eso del impago del alquiler es algo que está bastante extendido. Muchas veces porque hay familias que no pueden. La mayoría de las veces. Bueno, la mayoría de las veces. No sé, pero ¿qué opinión tiene? En el Instituto Municipal de la Vivienda hay viviendas en alquiler que no se pagan, que tienen rentas que no llegan a 100 euros al mes. La vivienda social que gestiona el ayuntamiento, estamos hablando de alquileres de hasta 35 euros. Las situaciones, las situaciones pero el valiente tiene que ser el ciudadano. Claro. A ver, el ciudadano lo que tiene que hacer es la administración asumir su obligación. Eso es lo que tiene que hacer la administración. Y entre las obligaciones de la administración, a ver, deje termine su argumento. Bajo nuestro punto de vista, lo que tenemos que abordar es cuál es la situación que genera que haya familias que no pueden pagar el alquiler. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Málaga es que se producen 3 desahucios al día. Eso da una radiografía de que hay más de un 30% de la población en Málaga que son familias trabajadoras y que viven en riesgo de exclusión social. Y eso está pasando en Málaga. Por tanto, el debate no es, oye, ¿qué pasa si las familias no le pueden pagar al IMV la vivienda social que tienen? Ese no es el tema. El tema es cómo se garantiza que esas familias tengan ingresos suficientes como para poder pagar esas viviendas. Eso por un lado. Y por otro lado, a ver, aquí lo hablamos en el último debate que tuvimos, las familias trabajadoras, incluso teniendo dos salarios por encima del salario mínimo interprofesional, no pueden pagar el precio que tiene una vivienda en alquiler en Bailén Miraflores, en La Luz o en La Paz. Esto es una evidencia. La pregunta es, ante esa situación, ¿qué hace una familia? Yo soy madre de un hijo. ¿Yo no puedo pagar un alquiler? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Te vas a la calle? ¿Te vas al río Guadalmedina? ¿Qué es lo que hace? ¿Hay recursos de las administraciones públicas para atender a esas situaciones? Debería haberlo. En muchas ocasiones no la hay. Debería haberlo. Lo que no puede ser, invítame y pagas tú. No, yo no estoy hablando. No frivolicemos. El tema es de una vulnerabilidad, que sea la administración la que asuma ese problema. No frivolicemos. No un particular. No frivolicemos. No un particular. Estamos hablando de que la administración tiene que garantizar la función social de la vivienda. Y garantizar que las viviendas, son para que las familias... Que hay familias que no quieren pagar ni 35 ni 50 euros. Que no es un tema de voluntad, que me niego a la criminalización de la pobreza, me niego a la criminalización de la pobreza. Hay situaciones de exclusión social que tienen que ver con la exclusión económica y con otras cuestiones que son las que hay que abordar y no criminalizar la pobreza. Morilla, ¿le toca el turno a Daniel Pérez? Sí, a ver. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento? El ayuntamiento tiene que tener un parque público de vivienda que dé respuesta a las situaciones extremas. Y ante esa situación, al que tenga una vivienda social que pague 35 o 100 euros, se le tiene que reclamar su pago. Porque también un ejemplo que se le tiene que dar al resto. Porque esto no es regalar.
No, ni mucho menos, porque a todos nos cuesta mucho trabajo pagar nuestra hipoteca, pero teníamos que saber que hay situaciones de emergencia. Y ante situaciones de emergencia, como dice Tony, yo también soy padre y tengo 2 niñas, y yo ante una situación extrema, porque también he sido delegado de Asuntos Sociales, y sé lo que supone retirar la custodia de una familia cuando no tienen una casa, que cuando las personas se van a dormir en un coche porque no tienen una casa, los servicios sociales les retiran la custodia de su hijo, y eso es muy duro. Por tanto, ante situaciones como esa, sí coincido en lo que está diciendo en parte Tony. No se puede criminalizar la pobreza, de acuerdo, pero que hay que obligar al que tenga una vivienda de uso social a que pague su precio, porque además también hay algo que se tiene que hacer, y es crear comunidad. Porque el resto de las personas que viven allí tienen que ver también que pagan y constituyen sus comunidades, porque de entre todos tenemos que hacer algo muy importante, y es sociedad. Y creo que es muy importante tanto el pago como la emergencia, y para eso son las ayudas económicas familiares de los servicios sociales, pero que se haga de esta forma. Antonio. Bueno, yo creo que cuando hay una situación como la que estamos comentando, tiene que ser la administración pública la que dé la cara, ¿no? Y dé cabida a esas personas en vulnerabilidad, ¿no? No tiene ninguna culpa, como decía Javier, el propietario de la vivienda, de esa problemática, ¿no? Para eso están los servicios sociales, para eso está la administración pública, y para eso es lo que tiene que hacer, dar cobertura a estas familias, ¿no? Los propietarios no tienen ninguna culpa de esta situación y no se le puede cargar esta losa encima, ¿no? Porque entendemos que no tiene sentido, ¿no? Por eso es la administración la que tiene que hacerse cargo de estas Un apunte que quería hacer para terminar este bloque. 4.200 viviendas son las que está gestionando en este momento vivienda social el ayuntamiento, además de las 5.300 viviendas que hemos ejecutado, señor Pérez Morales, a pulmón, 500 millones de euros. Somos la ciudad con mayor inversión en vivienda pública por habitante de nuestro país, lo dice el Observatorio de Vivienda. Luego, señor Daniel Pérez Morales, la irritante soy yo, pero es que usted tampoco me deja intervenir. Entonces, le digo, entre las obligaciones que ustedes decían tienen las administraciones públicas, gran parte de culpa de que no hayan cumplido con sus obligaciones es el escenario que hoy nos encontramos, porque el desarrollo del suelo, el desarrollo del planeamiento no se hace en 3/4 de hora, y resulta que ustedes, por motivos ideológicos, usted antes, yo creo que a calzón quitado decía, es cuestión de ideología. Efectivamente, es que han gestionado el planeamiento y han gestionado la política de vivienda con ideología, y han parado desarrollo urbanístico en el cajón, como el de Lagarde Olivero, aquí en nuestra ciudad, durante años por ideología, y pusieron en marcha el decreto litoral, que además ha impedido más de 30.000 viviendas en nuestra provincia y 8.000 plazas hoteleras por ideología. Por ideología no han invertido en provincias como la nuestra, insisto, 80 viviendas por ideología. Y por ideología el reparto que ustedes están haciendo ahora, que es que a mí me hace mucha gracia, es dinero nacional, no, es dinero europeo. Y tampoco pueden sacar pecho de eso, porque ustedes han recibido de Europa 140.000 millones de euros. Es que se dice pronto. Y han dedicado a la vivienda escasos 1.000 millones en toda España. En nuestra ciudad no suman 90 millones. Y echen las cuentas, porque además suman en esos 90 millones, suman Bellavista. Y Bellavista lo único que han hecho hasta el día de hoy es presentar un proyecto, y ya lo están sumando dentro de las inversiones, y ya lo están sumando dentro de las viviendas que van a aportar a la ciudad. A cambiar de palabra. No mientan, los datos son objetivos, señor Pérez Morales. Y hasta el momento la única administración que ha cumplido con sus obligaciones es el ayuntamiento de esta ciudad, la hemos entendido. Y debería sentirse orgulloso, porque usted forma parte también de este ayuntamiento. La hemos entendido ya, señora Pérez de Siles. En política de vivienda hay que hacer mucho, y nosotros vamos a seguir insistiendo. El Gobierno de España tiene que poner más financiación, como está haciendo. La Junta de Andalucía que aparezca, porque a día de hoy en los presupuestos de la Junta de Andalucía, que por cierto hemos bajado 100 millones de euros y os habéis quedado callados, perdona, 69 millones. Elisa, ha estado un minuto y medio hablando, hablando. Los presupuestos de la Junta de Andalucía han bajado 100 millones de euros en la inversión en la provincia de Málaga. De 36 millones de euros que viene para vivienda, 34 son del Plan Estatal de Vivienda. Esa es la participación de la Junta de Andalucía, 2 millones. Y vino aquí Moreno Bonilla a poner una primera piedra en esa promoción donde no ponía nada más que la cara. Por tanto, yo creo que en materia de vivienda hay que hacer mucho. Más vivienda y VPO. Tener un parque público de vivienda que dé respuesta a las situaciones de emergencia. Y por otro lado, hay que regular las viviendas de uso turístico. Yo apuesto por el modelo de Colboni. Aquellas viviendas que no
estén en la legalidad como marca el PEGO del 2011, que no tenga usos diferenciados, tienen que ir extinguiéndose esas licencias, como va a hacer Barcelona. Barcelona tiene 8.000 viviendas de uso turístico. ¿Eso va a resolver el problema de vivienda en Barcelona? No. Y en Málaga tampoco, pero lo va a mejorar. Porque si hay 13.000 viviendas ahora mismo de uso turístico, son 13.000 viviendas que no se pueden estar en términos de régimen de larga duración. Y algo muy importante, todos los estudios que hay dicen que la vivienda turística encarece el precio del alquiler y el precio de la compra. Aprovechando ahora que en esta pausa, que ha habido una pausa, introducimos otro asunto, una moción también que ha presentado el Partido Socialista relativa al tercer hospital. Cuéntenos un poco cuál es el planteamiento de su partido. Sí, el planteamiento es muy fácil. El día 3 de noviembre se presentaban los presupuestos de la Junta de Andalucía y la información de Diario Sur, aprovecho su propia información, decía el año 2025 será el año del tercer hospital. En el día de ayer, antes de ayer, salió un informe de la propia Junta de Andalucía que dice que posiblemente será en el año 2032. Y como decía Cervantes en El Quijote, ¿cuál largo me lo fía, amigo Sancho? De aquí al 2032 te voy a hacer una propuesta, Manolo. Creo que sería importante que pusierais el mismo contador que pusiste cuando gobernaba la Junta de Andalucía de cuántos días va a tardar en hacerse el tercer hospital. Lo ponemos. Pues la verdad que es bueno cumplir en este caso lo que se pide. 15 años. Que es muy importante, termino, voy a terminar, Javier. Pues yo creo que este tema a ti te gusta más también porque sabes perfectamente que nos han engañado a todos. Moreno Bonilla nos dijo que en su primera legislatura iba a finalizar el tercer hospital. Lleva 6 años ya. Ya no puede hablar de herencia recibida, señora Pérez Cile, no puede hablar de herencia recibida. Y una cosa muy importante, cuando yo fui delegado de salud, que lo reconozco, yo tuve que decir que no se podía hacer el hospital en ese momento, porque teníamos un recorte de 11.000 millones de euros, veníamos de la burbuja, veníamos de la crisis financiera del 2008, y nos recortaron 11.000 millones de euros a Andalucía. Ahora, con el gobierno de Pedro Sánchez, tenemos 30.000 millones de euros más en Andalucía. De 140.000 millones de Europa. Y gracias a eso, 140.000 millones de Europa. Pero bueno, la diferencia es que Pedro Sánchez fue a pedir dinero y ustedes hicisteis el ridículo. ¿Pero que fuiste con el señor Casado y el propio Paco de la Torre fueron allí a decir que no le dieran dinero a España. Ustedes fueron los que tuvieron muy poca vergüenza. Hasta ir a decir que no le dieran dinero a España. Luego la que está nerviosa soy yo, ¿sabes? No, yo digo que lo del contador... Lo que ustedes... Yo lo del contador, el director ha dicho que sí, yo le cojo la mano. Los que estuvieron... Que no sé si ellos van a tener la misma suerte que vosotros, porque el contador para vosotros fue terrorífico, porque no hicisteis absolutamente nada, Dani, nada. Tú dices, es que vino el recorte de Rajoy, vale, cero. Lo vendisteis por activa y por pasiva y cero. Y vosotros también, lleva razón Daniel Pérez, había mucho más celeridad. Ya vamos también, por 2003. No vamos, y también aquí está el Hospital Pascual, que se iba a abrir prácticamente en unos meses y todavía estamos esperando. Año 2007. Tony Morilla... Y afortunadamente, termino a punto. Afortunadamente que no hicieron nada, porque lo que querían hacer... En el año 2008, creo recordar, empezaron a prometerlo en el 2007, pero en el año 2008 la que hoy es ministra de Economía vino a Málaga a decirnos que iba a poner en marcha ese mega hospital con cargo a la venta de las instalaciones del Hospital Carlos Haya. A eso se tuvo que oponer esta ciudad, se opuso el alcalde. Y no solamente ofreció los suelos, señor Daniel Pérez Morales, no solamente ofreció los suelos, sino que es que incluso ofreció financiación, 97 millones de euros. Gracias a Dios, después de tanto, tenemos que darle las gracias a la poca o nula ambición del señor Pérez Morales como delegado de salud y como corresponsable de que hoy no contemos con esta infraestructura sanitaria. Este proyecto será una realidad. Este proyecto será una realidad, señor Daniel Pérez Morales, porque nuestros plazos no, yo firmaba, 2032 firmaba. A ver, no hablen todos a la vez. Me van a permitir que hagamos una pausa porque, de nuevo... 11 del 11 del 2011. El que prometió Moreno Bonilla. Señor Pérez, bueno, no me hagan cortar por lo sano, es que tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa de publicidad y volvemos enseguida.
Pues ya ven, volvemos a pasear por la Alameda, en esta ocasión hablando de todo lo que ha pasado en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, y lo estamos viviendo con intensidad y con pasión, como no podía ser de otra forma. Estamos aquí con los 4 portavoces del Ayuntamiento de Málaga, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Vox y de Con Málaga, además de con 2 periodistas, Ana Pérez Brián y Javier Recio, y estamos hablando, bueno, del proyecto del tercer hospital que se está dilatando, por lo menos en relación con los compromisos adquiridos, ¿no, Tony Morilla? Sí, yo decía hoy, ¿no? Lo de 2032 odisea en el SAN, ¿no? Porque claro, lo del tercer hospital, ni Partido Popular ni Partido Socialista pueden sacar mucho pecho con la gestión del tercer hospital, pero ahora le toca al Partido Popular, que es el que está en la Junta de Andalucía, cumplir con los compromisos que se ha pegado, ¿cuántos años? 10, 15 años, diciendo que en el momento que gobernaran lo iban a hacer, que iba a ser prioridad, recogiendo firmas, las fotos del alcalde, de Moreno Bonilla, y la realidad es que en los presupuestos de la Junta de Andalucía no hay ni un euro para el tercer hospital. Nos dicen 2032 como podría ser otra fecha, porque la realidad es que en los presupuestos de la Junta de Andalucía no hay ni un euro para el tercer hospital. Yo creo que el Partido Popular hace este intento, ¿no? de alguna manera ponernos a hablar de, en fin, de una fecha que yo estoy convencida de que no lo vamos a ver, más allá del aparcamiento que están haciendo, ¿no? Porque no quiere que hablemos de cuál es la situación de la sanidad en la provincia de Málaga, ¿no? Y hoy hemos estado hablando de esto en el Pleno, cuál es la situación de la sanidad en la provincia de Málaga, cuál es la situación a la que el Partido Popular ha llevado la gestión de la sanidad pública en la provincia de Málaga, cómo le ha metido un subidón de un 22% a los conciertos con la sanidad privada sin que sirva en ningún caso para arreglar la situación de las listas de espera, y de esto, bueno, se está hablando poco. Antonio Alcázar. Bueno, más allá de disputas, ¿no?, que no sería el cuento de nunca acabar, lo cierto es que la necesidad que tiene la ciudad por el tercer hospital es obvia, ¿no? Es decir, mejor situado o peor situado, porque yo siempre echo de menos que este tercer hospital estuviera en la zona este, ¿no?, de la ciudad, ¿no?, que creo que sería lo más conveniente, pero bueno, ya no entro en tapujos de terrenos o de la conveniencia o no, ¿no? Lo cierto es que seguimos en las mismas, ¿no?, tirándonos los trastos a la cabeza, ¿no?, los partidos que han gobernado hasta este momento, y bueno, pues ahí en esta situación van a seguir, ¿no? Más allá de esto, yo dudo mucho de que los planes, o los plazos, mejor dicho, de la construcción del hospital sean los adecuados, ¿no? Esto se va a dilatar en el tiempo por muchas razones, ¿no? Por temas presupuestarios, por temas, en fin, lo que todos sabemos, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? Los temas importantes de calado de la ciudad, los temas troncales e importantes que quiere la ciudadanía, pues al final se dilatan, los presupuestos se van en la construcción de estas infraestructuras tan importantes, y bueno, pues esperemos que sea así, que veamos cumplida estos compromisos. Pero hay una realidad, ¿no? Y es que la realidad es que no es un duro. Vamos a hablar claro. La propia Junta de Andalucía ha reconocido que está negociando con el BEI conseguir un crédito para financiar el tercer hospital. Esa es la realidad. Yo digo, ojalá, yo firmaba el 2032, ¿dónde hay que firmar? Lo dudo mucho, ¿eh? Ojalá estuviera el tercer hospital en el 2032, que al final, ¿qué nos quedan? ¿8 años? 8 años, 7. Retraso 10 años. Bueno, tendrá 55. Depende. Lo que pasa es que estaba al revolver la esquina, ¿sabes? Depende del modelo de retraso. Estaba al Si tenemos revolver el la metro esquina. de Málaga, hasta es el como 40 lo de... Claro, pero como lo del metro al PTA, pero ¿no? hay En que, 3 añitos... la realidad es que no hay dinero. Creo que está cifrado en 700 millones de euros el hospital. O sea, el hospital vale bastante dinero. Lógicamente la Junta está intentando conseguirlo por el BEI. Que yo ojalá lo consiga y Málaga tenga el hospital en el año 2032. Sería una bendición. Yo, que he sido delegado de salud, no solo tenemos que hablar de cuánto va a costar, claro, serían 700 millones de euros, sino después el equipamiento y dotarlo de personal. Claro. Estamos hablando de que si vale 700 millones de euros, cuesta el equipamiento y el personal otros 700 millones de euros. Por tanto, lo que ha hecho el Servicio Andaluz de Salud con esta planificación es decir, vamos a dejar, claro, una fecha muy larga, porque tienen que pasar 2 elecciones por delante. Estamos hablando de 2032, que es mucho tiempo, con los retrasos estamos hablando de una década para que podamos tener el tercer hospital. Pero sobre todo, yo lo que he venido a decir hoy en el Pleno, y se lo he dicho al alcalde, porque salía en esa campaña permanente que tenía con Elías Bendodo, con Juanma Moreno Bonilla, en 2017 salían haciendo este gesto, tercer hospital ya,
que la Junta de Andalucía en 2017 tenía que iniciar la obra de construcción. Hoy, el acuerdo que nosotros hemos presentado decía que podía haberse votado de forma institucional que se inicie la obra del tercer hospital ya. Nada más. Y ha votado en contra. Lo mismo que decía Paco de la Torre en 2017, hoy ha votado en contra. Sabe perfectamente qué es lo que ha dicho el señor Recio. Es cierto, la Junta de Andalucía no tiene capacidad económica y nos está engañando a todos. Y no va a hacer el hospital porque no está entre sus prioridades. Porque a día de hoy hay un problema de gestión sanitaria. Las listas de espera están disparadas. El médico te atiende cada 15 días. Las listas quirúrgicas, yo he sido delegado y hemos tenido un debate sobre sanidad que lo hemos convocado nosotros. Y yo les reto, y lo hago públicamente, a un notario que están de moda, con usted, señor Recio. Yo creo que se puede decir de esta forma. Le digo que yo pongo sobre la mesa los datos sanitarios cuando yo era delegado de la Junta de Andalucía y los que hay ahora. Y les digo que se han triplicado las listas de espera, se ha triplicado la atención primaria y las quirúrgicas. Es una vergüenza. A ver. No, brevemente, no somos conscientes del gran problema de la sanidad, que es la falta de personal, punto. El Hospital Pascual, que está terminado, no se abre porque no hay personal. Y creo que en 10 años no se va a solucionar si, insisto, no hay un acuerdo, una planificación para arreglar los sistemas de acceso al MIR, para articular un sistema que permita que el talento no... Porque no hay personal, ya podemos hacer el tercer hospital, el cuarto o el 10º, que igual que la vivienda que hemos dicho, este problema no se va a solucionar hasta dentro de 10 años. Es que va a dar igual que tengamos un tercer hospital. Para empezar, la Junta de Andalucía podía cumplir con los acuerdos que tiene con las organizaciones sindicales de la Mesa de Sanidad, que entre otras cosas pasaba por mejorar las condiciones laborales, porque claro, para que haya más personal sanitario que no se marche, lo que hay es que brindar mejores condiciones laborales. 25.000 profesionales sanitarios con un 51% más de las partidas presupuestarias para abonar sus sueldos, que han tenido que elevarse porque eran los más bajos de todo nuestro país, y con plantilla estabilizada en un 97%. Eso es lo que hemos hecho en estos años. Es lo que dicen las en materia sanitaria yo siempre digo lo mismo, queda mucho por hacer, señor Pérez Morales. Pero en este momento, si usted quiere hacer ese ejercicio, yo le recomiendo que no se vaya ante notario, porque insisto, le pueden quitar de la foto, porque lo dramático del tema es que en este momento, que a pesar efectivamente que faltan todavía mucha inversión en muchas cuestiones sanitarias y grandes infraestructuras, se están invirtiendo en este momento 14.000 millones de euros más que invertía el último gobierno. En este próximo ejercicio 25, 15.000 millones de euros. ¿Sabe lo que estamos invirtiendo en este momento en la provincia? ¿Sabe? Yo le pregunto a los dos. Lo que pasa es que, ¿sabe lo que estamos invirtiendo en este momento en la provincia de Málaga? 376% más que lo hacía su gobierno socialista. Y que efectivamente hay infraestructuras en las que falta inversión. En este presupuesto contamos con 76 millones para infraestructura sanitaria. Y es precisamente para abordar que también ellos guardaron el hecho de datos presupuestarios. Es que habría que sacar este tipo de cosas del debate. Yo le voy a hacer una pregunta que lo van a entender todos los que nos están escuchando. Si tienen 14.000 millones de euros más que cuando gobernaba el Partido Socialista, ¿por qué la situación de la sanidad está peor que antes? ¿Por qué hay más listas de espera? ¿Por qué el médico de atención...? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo estoy en las manifestaciones, si yo tengo información desde dentro de los hospitales, que es verdad, que el médico... ¿Desde cuándo el médico de atención primaria te coge el teléfono? Que eso lo han dejado estable. Cada 15 días te dan una cita de atención primaria. Las listas de espera están desbordadas. Se tarda 200 días para que te operen. Que se están saltando todo el decreto. ¿Cómo es posible que usted hable de lista de espera cuando ocultó de la lista de espera 500.000 pacientes? Eso no es cierto. ¿Cómo es posible que usted... Está faltando la verdad. La veo muy irritante. Y yo lo que quiero decir es que si tiene 14.000 millones de euros más, hoy tiene el pellejo muy fino. Es que creo que a usted lo que no le gusta es que le diga la verdad. Tiene el pellejo muy fino. Y tiene 14.000 millones de euros. ¿Dónde está la respuesta? Creo que lleva razón ahí lo que dice Daniel Pérez, en el sentido de que si ustedes, el Partido Popular, están sacando pecho de que cada vez tienen mayor inversión, yo me lo creo, no tengo por qué no creer, porque está la situación igual o peor. Está peor. Entonces, yo creo que ha habido una mala gestión. Está peor. Lo sabemos todos. Lo sabemos todos menos usted. No está peor en infraestructura. La consejera de salud fue destituida.
Insisto, Por queda algo mucho sería. por Tres hacer, gerentes pero del SAT están ahora mismo imputados. Por hemos eso mejorado sería. la lista de espera. A ver, vamos a cambiar. Hemos mejorado la plantilla de profesionales sanitarios. Queda clara la posición de cada grupo. 91% de Bien. inversiones en nuestros es centros de salud. Es especialmente grave que no solo estén deteriorando el servicio público de salud, incrementando los conciertos con Es que la eso no es sanidad privada. cierto. Es así, había incrementado un 22%. Es el presupuesto que Los menos conciertos, inversión en conciertos sanitarios recoge de la 22%. Junta. Había incrementado Si fue un el gobierno 22% último de la Junta el que le quiero subió plantear- un es que no solo esto, es que los A ver, sangrantes, señora Morilla. es que encima Ay, Dios se hayan mío. dedicado a adjudicar cientos de millones de euros a dedo. Es que eso no Es es que cierto. se han Bueno, ya dedicado no a entremos dedicar ese tema, más de no entremos ese 400 tema euros que vamos a dedo. necesitar. Es que está A ver, siendo por investigado favor, por los señora tribunales con Morilla, algo, ya le hemos con algo escuchado. que debería de ser lo sagrado, que es la sanidad. Señora Morilla, ya le hemos escuchado, ya sabemos cuál es la posición de cada grupo en este sentido, porque es que les quiero hacer, no sé si seremos capaces, a ver si entre todos somos capaces. Le voy a preguntar por tres asuntos muy concretos. Le voy a preguntar por la Rosaleda y le voy a preguntar también por otros dos asuntos muy pequeños en relación con la sanidad o en relación con la vivienda, pero yo creo que están en el debate ciudadano, digo, por desengrasar el final del programa. Uno es el cierre del restaurante Chinitas. el Chinitas, y también por todo lo que ha pasado en el Parque del Oeste. A ver si somos capaces de hablar de esos tres temas en 12 minutos. Primero, Rosaleda, ¿qué opinan cada uno de los grupos municipales de la Rosaleda, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado de financiación, de inversiones? La ciudad de Málaga necesita un estadio más grande, que debe haber una respuesta a 60.000 malagueños allí en la Rosaleda, no solo por la situación de Málaga como club de fútbol, que también, sino también para acoger mayor evento. Por tanto, apostamos porque la Rosaleda amplíe su capacidad hasta 60.000. Señora Morilla. Nosotras consideramos que debe de ampliarse, pero vamos a mirar con todo lujo de detalles cuál es el proyecto que hay y cuáles son los impactos que tiene. Por ejemplo, en el instituto que hay en el entorno, en el Instituto Guadalmedina, y también con todo el planteamiento que hay de las necesidades de evacuación que va a suponer y que está muy vinculado con este proyecto al que nos hemos opuesto y nos vamos a seguir oponiendo de los puentes plaza sobre el Guadalmedina. Así que vamos a estar muy atentas al proyecto y bueno, y a partir de ahí ya nos posicionaremos. Bueno, independientemente de la situación del club, que no es la más deseable, ¿no? Y como apasionado al fútbol, Málaga se merece un estadio en condiciones, ¿no? Y Málaga se merece una Rosaleda actualizada, modernizada, y por nuestra parte va a contar con todo el apoyo, ¿no? Que queremos que Málaga tenga un estadio acorde a la ciudad, que sea moderno, que sea un estadio que merecen todos los malagueños. Nada como fútbol para conseguir el consenso, ¿eh? Bueno, nosotros, ¿qué te puedo decir? ¿No? Un proyecto ilusionante para la ciudad en la que ya estamos las tres administraciones trabajando al unísono para no solamente ese proyecto de ampliación, sino todos esos proyectos accesorios, alguno de ellos se refería ante la señora Morilla, en el que ya estamos trabajando para darle solución técnica. Todo tiene solución técnica, señora Bien, Morilla, también los puentes no entren en otro debate, por favor. Dentro de todo lo que es la campaña de Navidad, alumbrado, alumbrado del centro histórico, el alumbrado de los barrios, hay diferentes espectáculos de luz por toda la ciudad, pero ha habido uno concretamente que ha generado mucho debate ciudadano, es el del Parque del Oeste, el Festival de la Linterna. ¿Qué opinión? También me gustaría saber, a ver si son capaces de hacerlo como hemos hecho lo de la Rosaleda. De forma telegráfica, nosotros estamos en contra. Se ha dado una ocupación de un espacio público de la ciudad de Málaga, de un parque, que es el Parque del Oeste, que la ciudad de Málaga tiene un problema de falta de espacios públicos, y lo poco que hay lo cerramos para hacer negocio. Se chapa allí para que no se vea nada y sobre todo para hacer una acción especulativa en tanto en cuanto va a haber una compra-venta de entradas. Eso se va a ver perfectamente. Entonces, nosotros creemos que este espectáculo se tenía que haber dado en otro espacio y, lógicamente, nunca en un parque público. Estamos en contra de privatizar el espacio público. Es que es un modelo de ciudad, no puede ser que todo sea privatizado. Las luces de la ciudad en el entorno del centro, de los barrios, son abiertas, pero es que hemos privatizado parte de algo tan importante como es el parque, donde van muchos niños y niñas, donde van muchas personas mayores, donde además sirve para cruzar de una zona a otra de la ciudad porque hay una carretera por medio, y al final lo que se ha hecho es privatizar un espacio público en contra. Bueno, yo es que además soy vecina del barrio y usuaria habitual del Parque del Oeste y estoy sufriendo, igual que el resto de vecinas y de vecinos,
el inicio de la privatización del Parque del Oeste. Se le podría haber buscado cualquier otra ubicación que no hiciera que durante 4 meses largos, más de la mitad del parque esté cerrado, privatizado, porque hay que pagar una entrada de entre 18 y 20 euros, 14 si es por venta anticipada. Por tanto, lo que nosotras hemos planteado es que habría que haberle buscado otro tipo de ubicación, y que lo que no puede ser es que en un entorno, en un distrito como la carretera de Cádiz, que es de los distritos de la ciudad donde menos zonas verdes hay, su parque principal, que es el Parque del Oeste, que usan a diario las familias, los niños, las criaturas, los mayores, la gente que va a hacer calistenia y demás, o a pasear al perro, pues se haya privatizado. Y nos parece que no solo es que se haya privatizado durante estos 4 meses, sino que abre un precedente que veremos a ver qué es lo que pasa después de esto. Una vez que se abre la puerta a privatizar un entorno como el Parque del Oeste, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Cuál va a ser la siguiente gran ideaca que la señora Porras con Ximénez piense para adjudicar el Parque del Oeste, para dejarlo para uso privativo? Por tanto, hay una movilización vecinal transversal con vecinos y vecinas de todos los colores que le están exigiendo al equipo de gobierno, hasta ahora hay que decir que no solo con bastante poco éxito, sino con bastante poco respeto por parte de la concejala responsable, que se lleven ese espectáculo, se lo lleven de ahí. Yo primero que no, el parque no está cerrado, hay una parte que está abierta, que sigue abierta. No. Y una parte sigue abierta, no. Sí, una parte no sigue puede abierta, atravesarlo de punta a punta. Bueno, una parte del parque sigue no lo puede abierta. atravesar de punta a punta. Es que voy todos los días, quiero decir. Yo no he dicho que puede atravesarlo de punta a punta, he dicho que parte está abierta. Sí, puede entrar por el lateral hasta Después, el Pipicán. Yo creo que si muchas veces nos quejamos de que todo está en el centro, y cuando se lleva un buen espectáculo de luces a un barrio nos vamos a quejar, entonces ¿en qué quedamos? Me parece bien. Es más, yo creo que los vecinos ayer fueron 2.000 vecinos a visitarnos, no vi ninguna protesta, hoy creo que iban también otros 2.000 vecinos, aunque el espectáculo no es solo para los bloques que están allí colindantes, es para la gran zona de la carretera de Cádiz, que yo creo que merece tener un espectáculo de ese tipo. Yo, estando de acuerdo en eso, que se cobre no lo veo razonable. Que se cobre y que se utilice un parque público. Creo que sienta un precedente peligroso. Antonio. Bueno, yo siempre he dicho que la ciudad está demasiado focalizada en el centro, ¿no? Y que es muy conveniente llevar a los barrios, como en la línea que dice Javier, este tipo de espectáculos y este tipo de atracciones, ¿no? Para dar vida al barrio, para dar salsilla al barrio, ¿no? Y que los barrios vayan teniendo su importancia y no solamente el centro. Cuando focalizan la oferta museística, gastronómica, comercial, todo en el centro, pues al final pues queda todo. Ahora bien, hay que escuchar a los vecinos, ¿no? Y cierto que yo voy cambiando de opinión. Todo lo que me parecía que era una cosa positiva, me voy autoconvenciendo al hablar con tantos vecinos y con ese clamor popular que hay, que no están de acuerdo, ¿no? Entonces tengo que reconocer que tengo una duda, y esa duda me vais a permitir que os la diga, ¿no? Es decir, me vuelco más hacia pensar que estando a favor de esos espectáculos y de esta atracción, creo que sería conveniente llevarla tal vez a otro sitio, ¿no? Y ubicarla en otro espacio, ¿no? Pero sobre todo porque hay un clamor popular importante y en eso lo hemos podido comprobar, El Ayuntamiento invierte este año 1,5 millones de euros, que además suponen un retorno, que esto es importante que lo sepa, porque no es un gasto, es una inversión. Supone un retorno de más de 33 millones de euros en la ciudad. Gracias a eso los hoteles ya a día de hoy tienen más de un 90% reservado de ocupación en esta etapa de Navidad. La hostelería prevé un incremento de las ventas de un 4%. En definitiva, muchísimos emplazamientos nuevos, la mayoría de ellos gratuitos, y efectivamente se incorporan otros espectáculos como este, que no supone la privatización de un parque, sino que acota o cede el uso de una parte de ese parque, como se hace con otros grandes espectáculos públicos. No es la primera vez que se cede el uso de una zona pública para la realización de algún evento que requiere el pago de una entrada. Lo vemos con conciertos y lo vemos con tantísimas otras cuestiones. Por tanto, no es la primera vez, no es la primera vez que se acota un espacio, se cede el uso para el disfrute también de un espectáculo que es de primer nivel, que yo creo que los vecinos cuando lo vean se van a convencer, todos esos vecinos que en este momento no lo ven. Ayer se convencieron los 2.000 vecinos, hoy
seguramente se van a convencer otros muchos más y sobre todo, bueno, pues insisto, la mayoría del resto de los espectáculos son gratuitos, invitar a todos los malagueños que disfruten de estas fiestas y bueno, pues vamos a ver si este año no funciona, ya veremos qué hacemos el año que viene, pero este año vamos a darnos la oportunidad, ¿no? Mira, un apunte, si este año no funciona, hay que ver el impacto que va a tener con los aparcamientos allí en el entorno, con la gente que tiene que llegar de alguna forma y allí no hay lanzaderas, no hay formas de llegar. Por tanto, eso va a generar también problemas a todos los vecinos que hay en el entorno. Por eso mismo, este año ya está puesto. Y los vecinos van a ver perfectamente si les viene bien el pliego o está si les previsto viene. para 2 años más. Pero ahí va, donde hay una prórroga para 2 años más. Por tanto, yo creo que no lo hubiera puesto ahí. Yo no estoy en contra del espectáculo. Yo sé que va a ser un espectáculo interesante, atractivo, pero hombre, no en un espacio público. Porque sobre todo es que no hay. Es que el Parque del Oeste es lo único que hay en toda la carretera Cádiz, que es la zona más poblada de la ciudad. Y le vamos a cortar la mitad del parque. La mitad del parque. Que puedo decir un montón pues se podía haber llevado ese espectáculo a otro espacio. Y sobre todo que estuviera habilitado, que hubiera zonas de aparcamiento, donde puedan llegar los autobuses, donde puedan aparcar más coches. Porque van a generar un grave problema allí. Y lo saben. Y lo saben. Bien, hay otro asunto. El auditorio. ¿Alguna? El auditorio, ¿no? Y vamos a... Sí, exactamente. Perdona. Bueno, ese no lo había dicho porque quería hablar de lo del Chinitas, pero el auditorio, ya que saca el tema, esto es un debate abierto. Bueno, el auditorio como obra y como proyecto en la ciudad me parece algo muy interesante. De hecho, nosotros sacamos el año pasado una iniciativa respecto a esto que fue, recuerdo, aprobada por unanimidad en el Pleno, ¿no? Somos partidarios de que se haga el auditorio, indudablemente, porque eso va a dar una extrapolación exterior a la ciudad muy importante, va a dar una visibilidad y el poder traer a grandes artistas o utilizar esa estructura en otros tipos de acontecimientos, lógicamente es una obra importante para la ciudad. ¿No cree la portavoz del Partido Popular que hay una especie de déjà vu, ¿no? Porque siempre estamos hablando del auditorio, de la historia, del que no nos da tiempo a hablar, de una serie de proyectos, sin hablar de Guadalmedina, que siempre están ahí en el debate, pero no terminan nunca. Bueno, el auditorio llevamos muchísimos años hablando y sobre todo gracias al empecinamiento del alcalde, que está convenciendo al resto de las administraciones para que se sumen al proyecto. Es un proyecto que va a caminar, está caminando de hecho, ya aparece con presupuesto no solamente la Junta de Andalucía, sino también en el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga. Vamos a ver qué hace finalmente el Gobierno de España. Yo creo que sería casi injustificable que no estuviera en este proyecto, porque yo creo que es la gran deuda, una de las grandes deudas que tienen todas las administraciones con la ciudad en cuanto a equipamientos necesarios, culturales, a una gran ciudad, sobre todo de referencia cultural como es la ciudad de Málaga. Nosotros estamos a favor del auditorio. Creo que la ciudad de Málaga, por su dimensión, por lo que representa, por ser la capital del sur de Europa, tiene que tener un auditorio que reúna condiciones que ahora mismo tenemos el Cervantes, que es bastante pequeño, coqueto, muy bonito, pero estamos hablando de una ampliación de 2.500 localidades, un aforo mucho más grande. Por tanto, a favor. Creo que el que haya el presupuesto, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno municipal, para este año, es simplemente pintarlo en el presupuesto. Yo a lo mejor esos 4 millones de euros, si no hay acuerdo para construirlo el año que viene, iniciar la construcción el año que viene, pues a lo mejor los 4 millones de euros que ha presupuestado el Ayuntamiento de Málaga para los auditorios, lo hubiera metido en el auditorio, que es competencia municipal, pero de la historia no tenemos que hablar. Sí, yo creo que el auditorio es una deuda pendiente con la ciudad de Málaga, con la ciudad y con la provincia de Málaga, porque no sería solo para la ciudad de Málaga por parte de todas las administraciones. Lo que pasa que sí es cierto que bueno, que hay varios debates, ¿no? Y a mí me hace a veces un poco de gracia, ¿no? Lo del alcalde, de que paguen los demás, pero yo defino cuál es el modelo de gestión y el modelo constructivo del auditorio, y me parece que esta no es la vía. O sea, yo creo que tiene que haber financiación de las 4 administraciones y tiene que haber una apuesta presupuestaria. Este año la Junta de Andalucía ha recortado con respecto a lo que dedicó en el año anterior, que obviamente quedó sin ejecutar, pero tiene también que haber una mesa que acabe convertida en un consorcio donde se defina cuál es el modelo de gestión desde el minuto 1, porque esto que a veces suenan campanas, ¿no?, de que parece que el alcalde puede estar fantaseando con otra idea en la que al final sea el Ayuntamiento de Málaga el que determine cómo, quién y de qué manera se gestiona el auditorio, mientras que son el resto de administraciones las que pagan, pues me parece que esto no es lo razonable, y que si vamos a una infraestructura
infraestructura, que es una apuesta compartida de todas las administraciones, pues el modelo de gestión y el modelo de financiación por el que se opte también tiene que ser un modelo compartido, corresponsable y cooperativo. Tenemos 1 minuto y medio, a ver si somos capaces de un titular, ¿no? Ha generado mucho debate, ha sido una exclusiva del periódico Hoy, del cierre a final de año del restaurante Chinita, y va a entrar una cadena muy importante y con mucho éxito en Madrid, pero una cadena de comida japonesa. ¿Cómo le suena todo esto? Un titular. Un titular directo. Lamento la pérdida de la identidad malagueña, porque al final que el Chinita no esté es pérdida de algo que era esencial, que era nuestro, y sí, habrá otro establecimiento hostelero que será de una buena categoría, óptima, sin duda, pero perdemos esencia, y cuando perdemos esencia, pues podemos pasear por Calle Lario, pero no sabremos si estamos en Málaga o en otra gran ciudad, porque al final la Calle Lario lo que se está convirtiendo son en franquicia tras franquicia, y la pérdida de la identidad malagueña es algo palpable. Un titular era, ¿no? Bueno, yo creo que es una muestra de cómo Málaga camina inexorablemente hacia su conversión en un parque temático. Cierran locales comerciales, restaurantes, bares que forman parte de nuestra identidad malagueña y abren otros que podrían estar aquí o en Pekín. Eso. Titular. Se nos va un icono de la ciudad. Un ejemplo de los grandes retos, problemas a los que se está enfrentando en este momento el pequeño comercio, el comercio local tradicional de la ciudad, que es el relevo generacional. Da a entender de que no ha habido... Efectivamente, no ha habido relevo generacional, como ocurre en tantos otros negocios, y está el derecho del propietario de venderlo, arrendarlo a quien... Veo mucho lamento, pero después parece que iba toda Málaga al Chinita. Mucho llorar, pero ¿cuánta gente iba al Chinita? Ya está. Y respecto de pérdida de identidad, para nada. Sigue habiendo cientos de bares típicamente malagueños. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, que hemos terminado. Muchísimas gracias a los 4 portavoces, de verdad, por el debate, por la pasión, a Ana Pérez Brián, a Javier Recio y especialmente a todos ustedes. Hasta la próxima semana. you.